estudiando Apocalipsis y estamos en el capítulo número 6, versículo del 12 al 17 aún, aunque también ayer dimos esta cita, pero no la leímos y no la explicamos. Habíamos dicho que hoy vamos a una pequeña explicación de lo que es. Y dice la palabra de Dios: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estamos en el punto. Ayer modificamos, cambiamos el punto. No lo cambiamos, simplemente anexamos un punto nuevo, que es la meditación sobre el juicio. Y hoy continuamos en ese mismo punto, pero hoy vamos a hablar hoy vamos a meditar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que esto que acabamos de leer precisamente nos narra claramente lo que será la segunda venida del Señor Jesús. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Tenemos que entender que esto que acabamos de leer se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. No importa que nos falten muchos capítulos, ya dimos una explicación ayer el por qué. Está aquí y vamos a estudiarlo, y cada vez que vayamos de aquí en adelante viendo algo, vamos a ir diciendo en qué tiempo está. Y obviamente esto está en el final de los tiempos. Cuando todo termine, cuando venga el Señor Jesucristo, son cosas simultáneas: la resurrección, el fin del mundo y el día del juicio. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender que esta parte de la Biblia se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y no como si fuera una guerra mundial, no como si fuera un desacomodo del orden, o que vaya a haber un cambio de orden. Muchos hablan del orden mundial o el nuevo orden mundial. El orden lo pone Dios. Dios es quien determina los cambios, y estamos en la última era, la era cristiana. Ese es el orden que ha establecido Dios. Ese orden se estableció desde el día de Pentecostés. Nosotros no hablamos de política ni de cosas seculares, hablamos de cosas espirituales. Y el nuevo orden mundial espiritual es de que estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Así de sencillo. Y eso lo ha establecido Dios. Esto es espiritual, la palabra es espiritual, y nosotros hablamos cuestiones espirituales. Ya las cuestiones seculares, pues se encargarán los expertos de ello, pero a nosotros lo que nos compete es esto, lo espiritual, porque esto traerá de beneficio a nuestra alma. No se debe de entender esto pues como un cambio de orden, una guerra, sino como la segunda venida del Señor Jesucristo. Claro está que el simbolismo que nos presenta la Escritura, no, al menos en esta parte de la Biblia, no lo debemos de ver tanto como simbolismo, sino aquí sí lo debemos de ver como algo literal. O sea, esto de que va a pasar, va a pasar. En el Antiguo Testamento sí se veía como un simbolismo de un cambio de gobierno. Cuando cambiaba, cuando Dios anunciaba que iba a cambiar quién tuviera el control, como cuando fueron los griegos, los romanos, antes de ellos los de Babilonia. Tenía ese simbolismo que profetizaban los profetas, que vendría un cambio de organización, un cambio de gobierno. Y cuando Joel profetiza
que es el que también menciona algunas cosas parecidas, aunque muy pocas, él no profetiza un cambio del gobierno secular, sino el cambio que Dios estableció en cuanto a lo espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 2, que es donde algunos consideran que esto no es la segunda venida, sino solamente un cambio de orden, que obviamente es algo equivocado, dice la escritura, Hechos 2, versículos del 16 al 21, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo creo que es muy claro lo que nos menciona la escritura aquí. No se refiere, no es comparado con lo que leímos en Apocalipsis. Aquí lo que nos está anunciando, primeramente el profeta, profetizado por el profeta Joel, y nuevamente dicho por el apóstol Pedro, es el anuncio de la nueva dispensación, que es el Espíritu Santo, que es la gracia, que antes no había, no existía. Y la simbología, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Y acá en Apocalipsis estamos viendo el día del Señor, el día de la ira, el día de la segunda venida. Aquí lo que nos menciona todo esto es el término de la era judía, de la era judaica, hablando en el sentido espiritual, el término de la era judaica y el inicio de la nueva dispensación o de los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo la era cristiana. Tiene varios nombres: la era cristiana, la era de la gracia, la era del Espíritu Santo, los últimos tiempos. Esto es lo que significa ahí Joel. Pero acá ya nos menciona otra cosa. Acá nos dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Esto lo que nos menciona es el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin del mundo cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, que aquí lo está anunciando. Todo esto que vemos como tierra, sol, estrella, luna va a desaparecer. Esto estamos meditando y tenemos que meditar y tenemos que analizar que la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga, será el fin del mundo. Un fin del mundo que Él mismo había anunciado cuando dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ya había dicho que algún día todo esto se va a terminar. Y en esta parte de la Biblia se cumple, pero esto lo está viendo Juan. Esto va a suceder después de que se haya predicado el Evangelio por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero estamos viendo y tenemos que analizar y tenemos que comprender, tenemos que pensar en que esto no es algo que ya pasó. Esto no es ninguna fábula, ningún cuento, sino esto es algo que va a suceder. Esto es parte del fin del mundo, del fin de la era, del fin de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, en algunos videos anteriores, habíamos dicho que para entender Apocalipsis es necesario entender los Evangelios. Para entender Apocalipsis de una manera más clara, es necesario entender todo el sermón que el Señor Jesucristo dio en los Olivos, que son capítulo 24 de Mateo y capítulo 24 y capítulo 25. Dice 24:3, estando Él sentado en el monte de los Olivos. Todo este sermón lo dio ahí, y si entendemos este sermón, le vamos a entender mejor y claramente Apocalipsis. Aquí, en este sermón, o en este capítulo 24-25, lo mismo que en Apocalipsis, hay figuras, hay simbología que tienen doble aplicación.
Y esta que vamos a ver es una de ellas. Dice Mateo 24, 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Acá leímos un gran terremoto, que es prácticamente lo mismo. Las potencias de los cielos serán conmovidas, y allá leímos un gran terremoto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La primera aplicación que vemos aquí es en cuanto a la destrucción del templo de Jerusalén. Después de toda la tribulación, de todo lo que iba a haber, entonces iba a venir un cambio, también mencionando lo que es la era cristiana. Y la aplicación para lo que estamos estudiando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, si nos toca estar aquí en la tierra de vivos, cuando venga el Señor Jesucristo, no hay que pensar que Jesús es la imagen que todos traen o que todos ven o que todos piensan que esa es la imagen de Jesús. Quien piensa eso, entonces practica la idolatría, porque la Biblia dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, y Jesús está en el cielo. Esa imagen que muchos presentan como Jesucristo, ese no es Jesucristo. Tampoco el que viene en el crucifijo es el Señor Jesucristo. Nadie sabe cómo es Jesús, pero cuando Él venga va a venir como lo que es, como Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, y todo ojo le verá, dice la Escritura. Desde una orilla hasta la otra orilla le vamos a ver, si es que estamos vivos, pero no hay que esperar verlo con ese rostro que se dibuja y se pinta. Eso es parte de la idolatría que confunde a muchos, incluso hasta muchos cristianos. Muchos cristianos a veces mandan algo, mensajes o algo, y presentan esa figura. Y a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué no entienden que no te debes de hacer imagen de lo que está en el cielo? Estamos viviendo los últimos tiempos, sí. Estos últimos tiempos empezó desde que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, cuando vino la primera vez. Esto que pasa hoy de las epidemias, pandemias y todo eso ya ha pasado. Y ya ha pasado antes. Y antes ha habido más muertes, y ha habido más terremotos, y ha habido más guerras. Todas estas cosas tienen que pasar. No significa que lo que estamos viviendo ahorita, en este momento, venga el Señor Jesucristo. Al menos así no lo menciona la Escritura. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice Mateo 24, capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice: pero del día y la hora nadie sabe. Esto es meditar para prepararnos para cuando Él venga. Porque dice la Escritura, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Pues, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y hoy, pues, al menos ahorita no se casan ni beben porque no lo pueden hacer por disposición. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo los últimos tiempos, sí. Desde hace 2000 años son los últimos tiempos. No va a haber otra era después de la era cristiana. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando todos estén confiados en que el mundo es un mejor lugar para vivir, cuando todos estén confiados en su economía, en su vida, en las cuestiones seculares. Vuelvo a leer Mateo 24, 28, e inmediatamente después de la tribulación, después de una tribulación viene la calma,
viene la paz, viene la seguridad. Tal vez, de acuerdo a lo que nos menciona la Biblia y lo creemos, ahorita no sería la segunda venida. Pero cuando pase este asunto que está sucediendo ahorita, y que entonces venga la paz y la seguridad, entonces sí puede venir el Señor Jesús. Y cuando pase todo esto, muchos se van a olvidar, y muchos van a volver a la vida de antes, y muchos van a volver a la disolución, y a seguir con esa vida que se tenían, y se van a olvidar de lo que era o de lo que es el Señor Jesús. Entonces vendrá la paz y la seguridad, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Por eso hay que estar preparados para cuando nuestro Señor venga. Meditar en la segunda venida es creer que esto es cierto para temer a Dios y no a la muerte. Hoy utilizamos lo que está pasando porque vemos que un 99% de las personas tienen miedo a morir, le tienen miedo a esta enfermedad, porque le tienen miedo a la muerte. Pero me pongo ya a pensar, bueno, ¿por qué le tienen miedo a la muerte si al final de cuentas nos vamos a morir? ¿Por qué no le tienen miedo a Dios? Por eso dice la Escritura, en el versículo 15, 16 y 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, se escondieron por tener miedo, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Es el mejor preferían la muerte, o tenían miedo a la muerte, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque hasta en ese momento, cuando sientan y cuando vean, entonces van a tener temor, porque van a estar ante la presencia de Dios, del Cordero, que Él lo que va a venir va a ser a juzgar, va a venir a juzgar, y toda su ira va a caer en la maldad, en la injusticia, en la incredulidad. Ahí es donde va a caer su ira, la ira va a caer sobre ello, y aquello que tenga esto, pues va a ser llevado por estar en la maldad, en la injusticia, en la incredulidad, en el pecado, porque el castigo es sobre esas cosas. Es por ello que hoy tenemos que meditar a qué le vamos a tener temor. Si tememos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Y todos los que somos parte de la iglesia de Cristo, si leímos los grupos que mencionaron ahí, no vienen ningunos que tengan fe, porque los que tenemos fe no tenemos miedo a morir, y tampoco tememos la segunda venida del Señor Jesucristo, más la anhelamos, la ansiamos, la deseamos. Tenemos un temor reverente a Dios, un respeto hacia Dios, pero no a la segunda venida, sino que deseamos que sea la segunda venida. Pero en este grupo no entran los que tienen fe. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y todas las peñas de los montes. Es decir, todas aquellas personas incrédulas, hasta que vean al Señor Jesús, al Cordero, cuando venga con todo poder. No hay que esperar hasta entonces, porque nosotros los cristianos vivimos tranquilos, esperando que esto acontezca para reunirnos con nuestro Señor y vivir eternamente a su lado. Todo el incrédulo entonces tiene miedo, pero no tiene miedo a Jesús. Es lo raro, lo que pasa, es lo extraño, de que tienen miedo a morir. ¿Y por qué tienen miedo a morir? Si al final de cuentas algún día vamos a morir físicamente. Hay que tener miedo al que está listo para juzgar a vivos y muertos. A Él tenemos que tenerle no miedo, un temor para obedecer sus mandamientos, para obedecer su palabra. Y cuando hacemos eso, vivimos seguros de lo que la Escritura nos dice. Escuchamos y leímos lo del terremoto. Dice Hebreos capítulo 12, aquellos que esperamos con ansia la segunda venida del Señor Jesús, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no va a sufrir de ese tipo de terremoto ni va a ser destruido jamás. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tenemos temor a Dios, un temor reverente que nos acerca a Él, el cual nos lleva a cumplir con sus mandamientos, el cual nos lleva
a tener esa ansia, ese deseo de que la segunda venida del Señor se dé, pero solamente los tiempos Él lo sabe. Hoy toca meditar en este suceso que no sabemos cuándo vaya a ser. No tenemos asegurada primero la vida nosotros, no tenemos asegurado el tiempo. Cada día que tenemos es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, para luego de ello vivir confiado y ante todas estas cosas que pasen no tener miedo, sino al contrario, porque a donde vamos a vivir va a ser un reino, un lugar que no va a ser movido jamás y será eterno, viviendo al lado de nuestro Dios, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero es cuestión de meditar qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. Este mundo se va a terminar, la vida física se va a terminar, tu alma va a ir un día a dar cuenta de lo que hubieses hecho dentro del cuerpo cuando vivías. Meditemos en ese momento crucial de nuestra vida. Meditemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos.